Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Buenas noches o buenas tardes. Buenas noches, profe. Buenas noches. Espero se encuentren muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Ya estamos Buenas noches. Buenas noches. Estamos ya en la recta final. Está entrando mucha gente ahorita, qué bueno. Estamos en la recta final del primer bloque de este curso. Posteriormente vamos a ver el tema del examen parcial, que ya es la próxima semana. Ahorita vamos a hacer, quiero ser muy eficiente en los tiempos porque tenemos que ver dos temas ahorita. Derecho a las personas y conceptos jurídicos fundamentales. Entonces vamos a comenzar. La gente está entrando en automático. Entonces no va a haber interrupciones. ¿Les parece? Vamos a iniciar y al final vemos dudas, preguntas y respuestas. ¿Les parece? Muy bien. Vamos a ver. Ok. A ver cuál es. Muy bien. Si la presentación no se mueve, me indican, por favor. Ahí lo estoy moviendo. Se mueve, ¿verdad? Sí, se mueve. Sí, maestro. De acuerdo, gracias. Muy bien. Vamos a ver este tema, derecho de las personas. Ya por ahí ustedes, como les dije, peinaron ahí el tema con algunas preguntas que les hicieron, que les mandamos a hacer de tarea. Ya estoy grabando, no se me olvida, ya estoy grabando. Entonces, es muy interesante este tema porque habla específicamente de los derechos que tenemos ya cuando somos, por ejemplo, cuando tenemos ya mayoría de edad, por ejemplo, todo lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, y son derechos que ahí tenemos. Entonces, algunos los utilizarán, otras personas no, pero ahí están. Muy bien. El objetivo es comprender las principales disposiciones acerca del derecho de las personas, así como sus atributos y capacidades, las cuales regulan a todo individuo. El capítulo 1 son atributos de las personas físicas y morales, que ya vimos algo el tema pasado de las personas físicas y morales, de la capacidad, o sea, la capacidad significa de puedo hacer y no puedo hacer, de que estoy impedido de hacer algunas cosas y otras no, por temas de mayoría de edad y algunas otras cosas que ahorita vamos a ver. Del estado civil de las personas, del domicilio y del nombre, ¿sí? Todo eso es muy importante. Se fijan cómo vamos por la vida y vamos arrastrando una serie de cosas que nosotros no nos damos cuenta, pero el domicilio es muy importante, el nombre es muy importante, el estado civil de las personas es muy importante, etcétera. Vienen las páginas ahí para que las ubiquen en el libro. Dice los atributos de las personas físicas y morales. Los atributos de las personas físicas o seres humanos son la capacidad, estado civil, patrimonio, nombre, domicilio y nacionalidad. ¿Sí? Capacidad de lo que les mencionaba yo, de lo que puedo hacer, de lo que tengo derecho a hacer con ciertas regulaciones y ciertos requisitos que debo cubrir, pero ya de entrada ya tengo esa capacidad de hacer. Estado civil, pues casado, soltero, y vamos a ver otros variables de estado civil. El patrimonio, pues patrimonio, tener una casa, tener carro, tener terreno, tener una quinta, etcétera. Tenemos esa libertad de tener los seres humanos. ¿Sí? El nombre que nos da una identidad, no el nombre, ay, nomás escogí el nombre bonito y todo, no significa eso. A la ley no le importa si el nombre está bonito o está feo. El nombre te da una identidad, te diferencia de las demás personas. Más adelante, después del parcial, vamos a ver los apellidos y todo este tema, ¿no?
Domicilio, tener un domicilio donde radicas, donde vives. Vamos a ver las diferencias de domicilio. Hay residente, hay permanente, hay eventual, etc. Y la nacionalidad. En cuanto a los atributos de las personas morales, si se fijan, son prácticamente los mismos, salvo una diferencia. Son capacidad, patrimonio, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad. ¿Cuál es la diferente? Si alguien me puede decir. Razón social. Exactamente. Esa es la única diferencia entre persona física y persona moral. La razón social, no sé si, creo que sí lo comentamos. Cuando ponemos Soriana SADCB, esa es la razón social, ¿sí? Por ejemplo, Vitro SADCB, Cervecería SADCB, esa es la razón social, ¿sí? La persona jurídica colectiva puede ser definida como toda una unidad orgánica resultante de una colectividad, o sea, de muchas personas, organizada de personas o de un conjunto de bienes, y a los que por la consecución de un fin social durable permanente reconocida por el Estado, una capacidad de derechos patrimoniales. Para yo generar una razón social, tiene que enterarse el Estado de que estoy generando una razón social. Por eso voy contra un notario, para que el notario me ayude a generar esa razón social y darle formalidad a esa razón social. Esa razón social, tú le haces al notario, voy a generar una razón social. Estos son los estatutos, estos son los nombres de los que la van a integrar esa razón social, y ese es el nombre que le queremos poner a la razón social, y es el tipo de sociedad que vamos a generar, ¿sí? Puede ser una SA, sociedad anónima, puede ser una asociación civil, puede ser, hay muchas, ¿no? Tendremos una clase de sociedades mercantiles ahí por ahí. Se va ante notario. Notario genera la escritura no escritura, se dice acta, un acta constitutiva, o sea, donde estás constituyendo tu sociedad, tu persona moral, ¿sí? Donde vas a decir también, además de lo que les dije, a qué me voy a dedicar. Yo no puedo generar una razón social y me voy a dedicar a lo que se me antoja, ¿sí? Si yo voy a generar una razón social y voy a decir que soy una constructora, pues nomás me voy a dedicar a construir, ¿sí? A deconstruir, desarrollar terrenos, etcétera, pero básicamente a la construcción, ¿sí? Si yo voy a ser una comercializadora, pues me voy a dedicar a comercializar productos, ¿sí? No puede una comercializadora construir cosas, ¿no? Tendría que generar otra razón social que se especialice en la construcción. Entonces, cada razón social tiene un objetivo específico y no se deben de salir de esa actividad. Entonces, esa acta constitutiva se sella, ¿sí? Se le da ahora sí que personalidad jurídica a esa sociedad, a ese documento, y ese documento se registra en el Registro Público de la Propiedad del Comercio, y la sociedad ya es legal, ya puedes operar a través de esa sociedad, con ese nombre de sociedad, ¿sí? Como les digo, es un tema muy interesante de las redes sociales, es un tema de una clase por completa. No nos podemos detener tanto en eso. La capacidad de las personas morales se distingue de las personas físicas en dos aspectos. En las personas morales no puede haber incapacidad de ejercicio. Yo no puedo crear una persona moral en la que no puedo hacer nada, ¿sí? Está, como les digo, está hecha y diseñada para hacer una actividad en específico, ¿sí? Ahí no puede haber personas, por ejemplo, en una razón social, no puede estar inscritas personas que son, por ejemplo, menores de edad, o que están privadas de sus plenas facultades mentales, etcétera. Tiene que haber gentes plenamente que puedan funcionar como apoderados, como administradores de esa sociedad. Entonces, esa parte pues, es muy importante para poder cumplir con el objetivo por la cual se creó esa sociedad o esa razón social, ¿sí? En las personas morales, su capacidad de goce está limitada en razón de su objeto, naturaleza y fines, que es lo que les decía ahorita. Si yo genero una constructora, construcciones modernas,
de México SADCB. ¿Sí? Yo no puedo ponerme a vender ventanas de vidrio, ventanas o cánceles de aluminio o cosas de esas. No puedo hacer eso. Tengo que dedicarme a construir. Si mi sociedad es una empresa que maneja lubricantes, ¿sí? Yo no puedo vender comida, ¿sí? Yo no puedo vender productos alimenticios a través de esa sociedad. Tiene que ser específicamente, por eso dice aquí, su capacidad de goce está limitada en razón de su objeto, naturaleza y fines, para lo cual fue creada. En cuanto al patrimonio de las personas morales, observamos que aun cuando de hecho algunas entidades como los sindicatos y las asociaciones políticas, científicas, artísticas o de recreo pudieron funcionar sin patrimonio, existe siempre el hecho de ser personas, la capacidad de adquirirlo. Es decir, cualquiera que sea su objeto y finalidades deben tener la posibilidad jurídica de adquirir los bienes, derechos, obligaciones relacionados con sus fines. Si yo creo una empresa con una razón social, tengo como capacidad de hacerlo, puedo no hacerlo, pero lo ideal es que lo hagas, pues tener tu propia oficina, tu domicilio, darle esa formalidad, ¿no? Por eso, a la hora de hacer una razón social, hay un domicilio. ¿Cuántas veces hemos visto en la televisión que temas con gobiernos o municipios o cosas así, la empresa tal tiene su domicilio en tal y es una casita, entonces esa casita pues no corresponde, ¿va? Con lo que está haciendo, ¿va? Pero con eso cumplen el requisito de la ley de tener un domicilio. Ya después se verán otras cosas, ¿verdad? Cuando hay algo mal, bueno, pues ya verán si concuerda todo su patrimonio con el fin por la cual fue creada esa sociedad. Las sociedades civiles o mercantiles que por su naturaleza misma requieren para constituirse un patrimonio o sea un capital social que es indispensable formar desde el nacimiento de ente y a través de las aportaciones que llevan a cabo los socios en dinero, bienes, trabajo o servicios. Hay sociedades en las que están constituidas, además de sus estatutos, de su fin común para el cual fue creada, pues se tienen un patrimonio en acciones, ¿sí? En donde muchas veces, si fue creada por 3 o 4 personas, pues cada quien tiene una participación en la sociedad. Puede ser uno que tenga el 50% de las acciones y luego se van, y los 4 restantes, pues se divide el resto de las acciones en ellos. Puede ser uno que tenga el 50, otro tiene el 20, ya es el 70, y luego 10, 10 y 10, ya, es el 100%. Entonces, pues así como está dividida el patrimonio de la razón social o de la empresa en sociedades, pues también es el peso de obligaciones. Yo tengo una obligación del 50% de sociedades en cuanto a deuda, en cuanto a beneficios, en cuanto a utilidades, etcétera, ¿no? El otro nomás tiene el 20 y otro nomás tiene el 10 y así, ¿no? También es materia de una clase completa. Aquí les pongo unos ejemplos de algunas asociaciones y sociedades. VitroSAP, SADCB, VitroSAP, SAP significa Sociedad de Organización Bursátil de Capital Variable. Botanical, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Prodenor, Sociedad Anónima de Capital Variable. Niños Felices, Asociación Civil, son las que son sin fines de lucro. O Instituto Churchill de Monterrey, Asociación Civil, los colegios, ¿verdad? Por ejemplo. Casi todos son así. ¿Voy bien o voy muy rápido? De la capacidad, o sea, gracias, de la capacidad de lo que puedo hacer, ¿sí? La capacidad es el atributo más importante de las personas. Todo sujeto de derecho, por serlo, solo por serlo, debe tener capacidad jurídica. Esto puede ser total o parcial. Es la capacidad de goce, el atributo esencial e imprescindible de toda persona, ya que la capacidad de ejercicio que se refiere a las personas físicas puede faltar en ella y sin embargo existir la personalidad. La capacidad es ahora sí que la facultad o el derecho de poder hacer. En una razón social o dentro de una empresa, la capacidad es
que yo puedo, por ejemplo, si la empresa a través de un poder, hay dos tipos de poderes, los más importantes, hay muchos tipos de poderes, pero los más importantes, el poder de administración y el poder de dominio, ¿sí? Que te otorga una empresa, ¿sí? Generalmente a la parte legal, ¿sí? El poder de dominio, ese es el que sirve para comprar y vender propiedades, por ejemplo, una propiedad o una oficina para la operación de la empresa que acabo de crear. Entonces, faculta a través de un poder de dominio a una persona física para que vaya y compre esa propiedad en nombre de la empresa, ¿sí? Y los poderes de administración, pues son precisamente para eso, para poder administrar, firmar, abrir cuentas bancarias, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa es la capacidad que tiene la empresa, le da capacidad a esa persona para poder hacer ese tipo de cosas. La capacidad se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos o para ser sujeto de obligaciones. Todo sujeto debe tenerla. Si se suprime, desaparece la personalidad por cuanto que impide al ente la posibilidad jurídica de actuar. La capacidad viene a construir la posibilidad jurídica de que exista ese centro ideal de imputación y al desaparecer también tendrá que extinguirse el sujeto jurídico. Cuando me dan un poder, bueno, pues es un poder acotado. Acotado significa que está emitido específicamente para un fin en particular. Un poder de dominio, bueno, pues vas a administrar esta parte y va a durar un año, ¿sí? O un poder de dominio va a ser solamente para comprar o vender cierta propiedad. Una vez que se termine la operación de venta, compra, se acaba tu poder, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Pero ya nosotros como personas ya tenemos ese derecho, eso ya lo podemos hacer, ¿sí? Inclusive como personas físicas, pues ya lo podemos hacer. Si soy menor de edad, pues no puedo comprar una propiedad, no la puedo comprar. No me puedo presentar ante una autoridad para cualquier cosa, ¿no? Entonces, tenemos que tener, por ejemplo, la mayoría de edad, tenemos que estar bien en nuestras facultades mentales, redactar, por ejemplo, un testamento, pues no puede ir alguien que no está apto en sus facultades mentales, por ejemplo. Un niño no puede hacer eso. Entonces, la capacidad está limitada bajo esas condiciones, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Se ha sostenido que la esclavitud y la muerte fueron causas extintivas de la personalidad. O sea, fíjense, cuando había esclavitud, lo que decían es que esos esclavos no se tomaban en cuenta como personas, no tenían personalidad de nada, ellos no podían hacer nada, era como un objeto, ¿sí? O sea, eran como objetos, donde sus dueños podían hacer con ellos lo que quisieran, sin importar si eran seres humanos o no. Hay un pequeño video aquí, vamos a verlo muy rápido, si me lo permiten. Vamos a cerrarle aquí, hacerlo muy rápido. Es nuestro compañero, ¿se acuerdan de ese Miguel? Creo que todos están entrando, ¿verdad? Sí. No quiero que nadie se me quede. Esto es un alineador de Smile Direct Club. Así es como Smile Direct Club endereza... Ay, perdón por los anuncios. A ver, vamos a ver. Vamos aquí. Está entrando más gente. Muy bien. Vamos a compartir por acá, dejar de presentar. Se llama la capacidad y la incapacidad. De eso se trata el video. Voy a apagar mi micrófono.
Hola, soy José Miguel. En este video hablaremos de los siguientes temas: capacidad e incapacidad. En videos previos habíamos abordado el tema de atributos de la personalidad, encontrando como uno de esos atributos al concepto llamado capacidad. La capacidad se divide en dos tipos: capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud de una persona para gozar de la titularidad de derechos y obligaciones. Por su parte, la capacidad de ejercicio es la aptitud de una persona para ejercer por sí mismo sus derechos o bien cumplir por sí mismo con las obligaciones. Por el simple hecho de ser seres humanos, o en su caso personas morales, tenemos capacidad de goce, es decir, podemos adquirir derechos y obligaciones. No obstante, tratándose de personas físicas, no siempre podemos ejercer por nosotros mismos esos derechos y obligaciones de los cuales somos titulares. Un ejemplo: si un abuelito decide donarle a su nieto menor de edad una casa, el menor de edad, por supuesto, que puede adquirir la titularidad y propiedad de esa casa. No obstante, si a sus 6, 7, 8, 9 años la quisiera vender, no tiene la facultad legal para hacerlo, es decir, no tiene capacidad de ejercicio. De esta manera, encontramos dos temas importantes acerca de incapacidad. Por un lado, la incapacidad natural, y por el otro, la incapacidad legal. La incapacidad natural es la que tenemos las personas físicas por el simple hecho de la minoría de edad. Mientras no cumplamos 18 años o hayamos sido legalmente emancipados, no podemos ejercer nuestros derechos ni cumplir nuestras obligaciones por nosotros mismos. En cambio, existen algunos supuestos en los que, a pesar de ser mayores de edad, no tenemos capacidad de ejercicio. Esto es lo que se conoce como incapacidad legal, y la misma se define de la siguiente manera: es la falta de capacidad de los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos. O bien, es la falta de capacidad de aquellos mayores de edad que padezcan alguna afección originada por alguna enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico, sensorial, o bien por alguna adicción a sustancias tóxicas, tales como el alcohol, psicotrópicos, estupefacientes, etc. Siempre y cuando, debido a la limitación o alteración en la inteligencia que esto les provoque, no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos, o bien manifestar su voluntad por algún medio. De esta manera hemos revisado el concepto de capacidad de goce y capacidad de ejercicio, y por contraparte la incapacidad natural y la incapacidad legal. Nos vemos en el siguiente video. ¿No se escucha, profesor? Su micro. Lo tenía apagado. ¿Cómo lo vieron? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, vamos a continuar porque el tiempo apremia. Muy bien, muy bien. Ay, esta no es. Muy bien, seguimos. El Código Civil mantiene a la cabeza de la teoría del Nacitorius una declaración de tipo general, que es la que ha de dar la tónica a todo sistema. Este contenido está contenido en el artículo 29. El concebido se tiene por nacido por todos los efectos que le sean favorables. Quise poner esto porque, reiterando algo que ya hemos platicado, de que desde que estás concebido, ¿sí? Desde que estás concebido ya tienes derechos y obligaciones, ¿sí? Y como decía ahorita en el video, capacidad natural. Claro,
serás menor de edad, pero la capacidad la tienes. Tienes que cumplir con ciertos requisitos, pero la capacidad la tienes, ¿sí? El grado mínimo de capacidad de goce existe en el ser concebido, pero no nacido, de acuerdo al Código Civil, que nazca vivo y presentarse ante el registro civil o viva 24 horas. O sea, al nacer, naces, vas al registro civil y ahí se da cuenta el Estado de que tú existes, ¿sí? Pero aunque, como dice aquí, si ya naciste, no te han registrado, pero ya viviste 24 horas, ya tienes capacidad, derechos y obligaciones y capacidad natural para hacer muchas cosas. Falta el requisito, porque pues ¿cómo se da cuenta el Estado que existes? Forzosamente tienes que ir al registro civil. Esta forma mínima de capacidad de goce permite al embrión tener derechos subjetivos patrimoniales. Acuérdense lo que decíamos de derechos subjetivos, que ahí están los derechos, ahí está. Puedes heredar, puedes recibir, te pueden donar, te pueden hacer esas cosas. Ahí está el derecho, ¿sí? Todavía no se usa tal vez, pero ahí está disponible como derecho a heredar o recibir legados o recibir una donación. Capacidad de goce para los menores de edad, que es muy similar a los de los mayores de edad, salvo lo exclusivo por la mayoría de edad. En tercer grado de goce es para los mayores de edad, en pleno goce en facultades mentales y los de interdicción por locura, idiotismo, imbecilidad o uso constante de drogas enervantes. Estos serían a través de un representante. Capacidad de ejercicio es la aptitud de participar directamente en la vida jurídica, es decir, de hacerlo personalmente. Cuando te estás defendiendo por algún asunto, vas a defender a alguien o estás representando a alguien. Grados de la incapacidad. Al ser concebido, pero no nacido. Y pues ya eres incapaz. Te concebieron, pero pues no naciste, ¿no? Desde el nacimiento hasta la emancipación de mayoría de edad. Corresponde a los menores emancipados en donde existe solo incapacidad parcial de ejercicio y consiguientemente semicapacidad. Pueden realizar todos los actos de administración relativos a sus bienes, muebles e inmuebles, sin representante. Pueden también ejecutar los actos de dominio relacionados con sus bienes, muebles. En cambio, tienen una incapacidad de ejercicio para comparecer en juicio, necesitando un tutor para celebrar actos de dominio sobre bienes inmuebles. Es menester la autorización judicial. O sea, ocuparán un juez para que los ayude o los asista para hacer este tipo de asuntos. La capacidad de dominio, que es lo que decía yo, para comprar, vender, rentar algún inmueble. Tendrán que ser acompañados de alguien, de un mayor. Corresponde a los mayores de edad, privados de inteligencia o cuyas facultades mentales se encuentran perturbadas. Son grados de la incapacidad. El emancipado tiene la libre administración de sus bienes, pero siempre necesita, durante su menor de edad, del consentimiento de lo que emancipó para contraer matrimonio antes de llegar a la mayor de edad. Si el que otorgó la emancipación ejercía la patria potestad y ha muerto o está incapacitado legalmente al tiempo en que el emancipado intenta casarse, necesita del consentimiento del ascendiente o quien corresponda darlo, y en su defecto el del juez, de la autorización judicial para la enajenación de gravamen o hipoteca de bienes raíces, de un tutor para los negocios judiciales. Esta parte está en el libro. Básicamente estas personas necesitan de alguien, un representante, ya sea, puede ser desde el juez o de un familiar mayor de edad que se haya nombrado como su tutor para hacer este tipo de asuntos que se requieren de temas de administración. Capacidad para los actos de dominio y para actos de administración. La capacidad para celebrar actos de dominio, ya les dije, actos de dominio, compra, venta de inmuebles, rentas, etc. Se refiere a inmuebles. Supone la propiedad. Actos de dominio supone la propiedad. La autorización legal o la del propietario para realizarlos. Es decir, estos actos de dominio pueden celebrarse primero por el propietario, segundo por aquel que sin ser propietario tiene autorización de la ley para realizarlos, o sea, a través de un poder,
Será el caso de los que ejerzan la patria potestad y la tutela previa a la autorización judicial. Y tercero, por aquellos que tienen un mandato especial o una representación voluntaria facultados para celebrar. Es las personas que están al lado de ellos, de las personas que están como menores de edad o que tienen alguna incapacidad, siempre tienen que tener un representante. Capítulo 3 del Estado Civil de las Personas. El Estado Civil de las Personas consiste en la situación jurídica concreta que guarda en la relación con la familia, el Estado o la nación. Con la familia, su Estado Civil, de acuerdo a lo que le estamos diciendo, o sea, me acuerdo el tetra pasado, una persona me dijo, oye, pues ¿qué Estado Civil no es nada más casado o soltero? No, no nada más. El Estado Civil de las personas consiste en la situación jurídica concreta que guarda en relación con la familia, el Estado o la nación. En cuanto a la familia, puede ser hijo, padre, esposa, pariente por consanguinidad, por afinidad o por adopción. Por el Estado, pues puede ser nacional o extranjero. Estado y capacidad. Planeoli y Bonicase, que son escritores que salen mucho en el libro que estamos viendo, dicen que el estado de las personas es el conjunto de las cualidades constitutivas que distinguen al individuo en la sociedad, en la familia. O sea, ¿qué lugar ocupas en la sociedad o qué lugar ocupas en tu familia? Pues soy padre, soy madre, soy hijo, soy pariente, soy primo, etc. Estos dependen de tres hechos o situaciones que son la nacionalidad, el matrimonio, el parentesco por consanguinidad o por afinidad. Parentesco por consanguinidad, ¿qué significa consanguinidad? Consanguinidad significa de sangre. Mi parentesco por consanguinidad, mis hermanos y mis hijos, es un parentesco por consanguinidad. Más adelante vamos a ver la parte del parentesco, un tema especial de parentesco. Y por afinidad, ¿quiénes son por afinidad? Mi cuñado, mi cuñada, esos son el parentesco por afinidad. Un ejemplo así rápido, ¿no? Derechos y características del Estado Civil. Con relación al estado de las personas, la ley otorga dos acciones fundamentales, la de reclamación de estado y la de desconocimiento del mismo. En la primera se faculta a quien carece de un cierto estado para exigirlo, si se cree con derecho del mismo. En Estados Unidos, hace un tiempo, hace unos 10, 12 años, hubo un caso de un muchacho de unos 22 años donde demanda al Estado en Estados Unidos para pedir que ya no quiere ser hijo de esa familia o pertenecer a esa familia de la que actualmente él era. Por problemas que tenían, él ya no quería pertenecer a esa familia. Entonces él demandó al Estado para que lo ayudara de acuerdo a una serie de requisitos y temas que tuvieron que integrar la demanda, porque él ya no quería pertenecer a esa familia. Entonces la demanda procedió y y creo que el muchacho lo mandaron a un no sé, un organismo ahí de Estados Unidos. No sé cuál fue el fundamento, no sé por qué, no supe exactamente el caso completo, pero en Estados Unidos pasó eso. Entonces, aquí no va a suceder eso, no creo que pase, la ley no lo contempla, pero sin embargo te está dando un lugar, un estado civil dentro de la familia, ¿sí? ¿Y qué tal si no estás de acuerdo con ese estado civil? En la segunda acción, el titular de un determinado estado está facultado para impedir que otro se atribuya o perciba los beneficios morales y patrimoniales inherentes del mismo. Aquí interviene el parentesco. A la hora que una persona se traiga cierto parentesco con la familia, bueno, se va a cuidar mucho esa parte por si derivado de ese parentesco tiene beneficios morales o patrimoniales inherentes al mismo o a esa familia. Entonces, por eso es importante el parentesco. Para eso es el parentesco. Posesión del Estado. La posesión es un estado de hecho
que revela un poder físico del hombre sobre las cosas que producen consecuencias jurídicas. Creo que el tema pasado venía acto jurídico y estado jurídico. Entonces, aquí es algo muy parecido, posición del Estado. ¿Voy bien o me regreso? Muy bien. Yo creo que vamos bien. Efecto de las sentencias relativas al Estado civil. La sentencia ejecutoriada constituye la verdad legal, aun cuando en ocasiones no corresponda a la realidad. Una sentencia ejecutoriada es la decisión de un juez que precisa con antelación todo un juicio, ¿no? La sentencia es la parte final, la decisión final de un proceso judicial, una demanda civil, etcétera. La sentencia es la parte final. Acuérdense, no me acuerdo si les dije a ustedes, una demanda es demanda, contestación, pruebas, alegatos y sentencia. ¿Sí? Entonces, fuentes del Estado civil, ya lo habíamos dicho, parentesco, matrimonio, divorcio y hoy también concubinato. Dice, derechos del Estado civil. El Estado civil de las personas origina determinados derechos subjetivos, unos patrimoniales y otros no valorizables en dinero, tales como son los derechos de heredar en sucesión legítima, de exigir alimentos y de llevar el apellido de los progenitores. En cuanto a la mujer casada, no obstante que la ley no lo indica, es costumbre que lleve el apellido de su esposo, pero después del propio. Eso es una mera costumbre, una de las costumbres que no se ha hecho ley. No, la ley no exige que las esposas se llamen Patricia Ramírez de... No, la ley no lo exige, es una mera costumbre. Pero por si siga, capaz que se hace ley. Acuérdense que la costumbre que es una fuente de derecho. Entonces, pues no sabemos. Hoy por hoy no es obligación, es una mera costumbre. La verdad es que eso no nos indica nada. Se dicen por ahí las feministas que pues no soy de nadie, ¿no? Por ejemplo, mi mamá Carmen Valdés de Ramírez. Y ahí platicamos y bromeamos, pues yo no soy de nadie, yo no soy de Ramírez, yo soy Benavides. Y bueno, ahí empezamos a bromear, pero pues es una costumbre más que nada. Prueba del Estado civil. En principio, el Estado civil de las personas solo se comprueba con las constancias de quién, del registro civil. Por eso lo importante del registro civil, al momento que naces y cuando te registran en el registro civil, desde ahí, acuérdense, se detonan toda una serie de cosas y una serie de derechos y obligaciones de ese bebé que apenas van naciendo, ni sabe todo lo que tiene encima, pero es así como el Estado otorga ese imperio de ley y derechos y obligaciones, ese marco legal, a partir de que te registran. El objeto de registro civil es una institución que tiene por objeto hacer constar de una manera auténtica a través de un sistema organizado todos los actos relacionados con el Estado civil de las personas mediante intervención de funcionarios estatales dotados de fe pública a fin de que las actas y testimonios que otorguen tengan un valor probatorio pleno en juicio y fuera de él. El antecedente del registro civil. El origen del registro civil viene del siglo pasado. Como costumbre eclesiástica, las iglesias registraban nacimientos y muertes y casamientos. Cuando la del Estado surge la idea de independizar los actos del Estado civil de las creencias religiosas. Es desde 1870, donde se genera el primer libro de registro civil. Cuando Cristóbal Colón, iba a decir, cuando Benito Juárez formula una ley para que se separe el Estado de la Iglesia, ¿sí? Haz de cuenta que hay una separación física muy importante del Estado de la Iglesia. El Estado le quita muchas propiedades a la Iglesia, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba? Que la Iglesia estaba empezando a tomar mucho poder. Entonces, en idea de Benito Juárez, dice, ¿sabes qué? Vamos a separar la Iglesia del Estado y estamos ahora así como quien dice, como peleados en aquel entonces, ¿no? Y la Iglesia es la que llevaba estos registros de quién se casaba, quién nacía, quién se moría,
etcétera. Todo eso lo llevaban en libros. Entonces, de ahí el Estado toma esa buena costumbre de la iglesia para ellos empezarlos a hacer. Y desde ahí, 1870, empiezan a registrar todo este tipo de cosas. Definición y características de las actas de registro civil. Las actas de registro civil son instrumentos en los que constan de manera auténtica los actos o hechos jurídicos relativos al estado civil de las personas. Deben hacerse constar en libros que señala la ley, dando fe de los mismos el oficial de registro civil. ¿Qué pasa? Naces, registro civil, donde naces, te casas al registro civil, te mueres, el acta de función se registra en registro civil. Toda tu vida ahí está, dónde empieza y dónde termina. Las actas de registro civil intervienen el oficial de registro civil, que es el que redacta y autoriza, la parte o partes, los testigos y los declarantes. Ok, pasamos bien rápido al domicilio. Si hay alguna duda o algo, díganme y vemos si lo podemos tomar. Capítulo 4, el domicilio. Se define como el lugar en que una persona reside habitualmente con el propósito de radicarse en él. Tiene dos elementos, el de residencia habitual, domicilio de residencia habitual, y el propósito de establecerse en determinado lugar. Diferencia entre domicilio y residencia. Residencia se entiende la estancia temporal de una persona en un cierto lugar sin la intención de radicarse en él. La residencia puede servir, por ejemplo, para hacer notificaciones judiciales e interpelaciones. La residencia también sirve para levantar determinadas actas de registro civil, por ejemplo, acta de defunción. Entonces, cada vez que ustedes, por ejemplo, cuando ya estén trabajando como abogados y hagan una demanda, tendrán que poner un domicilio, una residencia, siempre ¿para qué? Para oír y recibir notificaciones. Siempre el domicilio. ¿Dónde resides? En este domicilio. Y este es donde vas a recibir y oír notificaciones. ¿Sí? Entonces, otra vez, el tema del domicilio es muy importante. Domicilio sirve de base para determinar la competencia de los jueces. Otra cosa muy importante. El domicilio, ¿dónde vives? En Monterrey, Nuevo León. Esta ley corresponde a Nuevo León, nada más. No a Tamaulipas, a Nuevo León, porque depende de dónde vivas. ¿Sí? ¿Qué domicilio pusiste? ¿Dónde ocurrió el delito? ¿En qué domicilio? ¿En qué estado? ¿Sí? Y la mayor parte de los actos civiles es permanente. La residencia es temporal, el domicilio es impuesto por la ley a determinadas personas. Domicilio convencional es el que se tiene derecho a designar para el cumplimiento de determinadas obligaciones. Domicilio convencional es como que el que uso para estas cosas. Entonces, ese es mi domicilio convencional. Ese nomás lo uso para, puede ser para recibir y oír notificaciones. Nada más ese. Mi domicilio donde yo vivo es otro, etcétera. Puedes tener varios domicilios. El domicilio, otra vez aquí que es muy importante, el domicilio determina la competencia de los jueces en la mayoría de los casos. ¿Sí? Es lo que les decía, ¿dónde vives? ¿En Nuevo León? ¿En Tamaulipas? Bueno, entonces se va a aplicar esta ley. Otra vez, si eso es que aquí no es, eso pasó en Tamaulipas y tienes que ir a Tamaulipas. O si se hace una denuncia en Monterrey por un delito que pasó en Tamaulipas, o un delito que ocurrió en Nuevo León, pero el que cometió el delito sabes que se fue a Tamaulipas, bueno, pues entonces el Estado manda un exhorto a Tamaulipas para atrapar al pelado ese que anda por allá, ¿no? Entonces, no puede ir los de Nuevo León a irse a Tamaulipas a buscarlo. Hay ciertas coordinaciones y todo, pero en teoría no deben, entonces mandan un exhorto para que lo vayan y lo busquen. El nombre como derecho subjetivo. Perdón, del nombre. Por lo general, la identidad de la persona está constituida por el apellido o nombre patronímico, acompañado del nombre de pila. O sea, por lo que la ley llama comprensivamente el nombre. El nombre es el punto de referencia
de un conjunto de datos por lo que se describe y por consiguiente se individualiza a la persona. Apellido y nombre de pila. El nombre como derecho subjetivo. El derecho al nombre es un derecho subjetivo de carácter extrapatrimonial, es decir, no es valorable en dinero ni puede ser objeto de contratación. Se trata de una facultad jurídica que no es transmisible hereditariamente y que no figura dentro del patrimonio del difunto. O sea, el nombre es mío, no lo puedo vender, no me lo pueden embargar, no es valor. ¿Cuánto cuesta tu nombre? Pues no hay. Aunque hay algunos artistas que no tienen nombre, tienen marca, y su nombre ya se convirtió en una marca, entonces eso es algo distinto. Hay otro video, ¿le parece que los veamos? Con el sabor no se juega. Con Didi tú puedes ganar Muchos anuncios. manejando. No, perdón, es que no sé qué está pasando, no sé qué está pasando con estos videos de este cuate que los está juntando. Entonces iba a poner este video y resulta que es el mismo que vimos al principio, lo que me pasó en la presentación pasada, no sé si se acuerdan. Entonces, bueno, voy a tratar de poner la liga ahí para que ustedes lo vean más adelante. Maestro, Dígame. es que creo que está seleccionando la diapositiva de lo de la capacidad. Lo copió de ahí. A ver, vamos a ver. Ah, tienes razón. Ya estoy hasta acá. Ah, muy bien, sí, cierto, compañero. Muchas gracias. Yo no sé qué está pasando. Vamos a ver si es cierto. Es cierto, compañera. Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a apagar mi micrófono. Hola, soy José Miguel. El día de hoy hablaremos del siguiente tema: atributos de la personalidad. Los atributos de la personalidad son las cualidades inherentes a la calidad de persona, es decir, por el simple hecho de ser reconocidos por la ley como personas, ya sea físicas o morales, tenemos esta serie de características o atributos. Los atributos de la personalidad en esencia son nombre, domicilio, capacidad, patrimonio, estado civil y estado político. En un video previo habíamos anticipado que las personas morales eran una ficción de derecho, en virtud de la cual se trataba de asimilar a estas lo mayor posible a las personas físicas. En este sentido, el ordenamiento legal trata de que los atributos de la personalidad sean exactamente los mismos para personas físicas y personas morales. No obstante, nos topamos con dos de ellos en los que es imposible que las personas morales tengan esos atributos como sí los tienen las personas físicas. Es decir, el atributo del nombre es compatible para ambos tipos de personas. El del domicilio también. El del patrimonio también lo es. En el estado político, que se subdivide en nacionalidad y ciudadanía, entendiendo ciudadanía como la calidad o la aptitud para votar y ser votados para puestos de elección popular,
Es una de las primeras diferencias, es decir, una persona moral no puede votar ni ser votado para un cargo público, en tanto que las personas físicas sí lo pueden hacer. La otra diferencia en cuanto a los atributos la encontramos dentro del estado civil. Las personas físicas sí tienen estado civil, en tal virtud pueden estar casados o estar solteros. No obstante, las personas morales no pueden celebrar el acto jurídico del matrimonio, ni en consecuencia pueden tener la calidad de soltero o casado. No obstante, el resto de los atributos sí son compatibles. Definiré brevemente cada uno de ellos. Entendemos por nombre la unión de palabras con que se designa e identifica singularmente a una persona. En el caso de las personas físicas, el nombre se compone por el nombre propio y apellidos. En el caso de las morales, por su denominación o razón social, que irán seguidos de las palabras que hagan referencia al tipo de sociedad de que se trate. Por ejemplo, Sociedad Anónima de Capital Variable o SADCB. Por otra parte, la capacidad se define como aptitud de una persona para gozar de la titularidad de derechos y obligaciones, así como para hacerlos valer por sí misma. Es decir, si tenemos la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, es lo que se conoce como capacidad de goce. Pero si además estamos facultados para ejercerlos por nosotros mismos sin necesidad de representantes legales, esto es lo que se conoce como capacidad de ejercicio. Otro de los atributos de la personalidad es el domicilio, el cual se define de la siguiente manera. Es el lugar donde residen habitualmente o el centro principal de sus negocios, o bien el lugar donde simplemente residan, o en su defecto el lugar en donde se encuentren, en el orden de exclusión referido. En cambio, hablando de personas morales, el domicilio se define como el lugar donde se encuentra establecida la administración de dichas personas morales. Otro de los atributos de la personalidad es el estado civil, el cual se define como la condición jurídica que tiene la persona con relación a su familia. Ya habíamos anticipado también que este atributo de la personalidad es exclusivo de las personas físicas, dado que una persona moral no pertenece a ninguna familia. Otro atributo de la personalidad es el estado político, el cual se define como la situación jurídica que tiene la persona en relación con el estado al que pertenece. Este estado político se subdivide en dos: nacionalidad y ciudadanía. Las personas morales y las personas físicas comparten este atributo, es decir, ambas pueden tener nacionalidad. No obstante, la vertiente de ciudadanía es exclusiva de las personas físicas, según habíamos adelantado. Por último, el atributo de la personalidad, conocido como patrimonio, se define como conjunto de bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valoración económica. Estos son los atributos de la personalidad. Nos vemos en el siguiente video. Audio, profe. Perdón, ¿qué les pareció? Bien, está muy bien. Vamos rápido. Vamos a continuar con la otra presentación. Entiendo que hoy a las 9 tienen otra clase. Nos va a quedar pendiente la que sigue. No sé cómo hacerle. Profesor, ¿Qué sugieren? yo le sugeriría que nos diera las presentaciones y un ligero eslogan de cada una de ellas, y así podemos tener el material Sí. y donde basarnos, donde conjuntarlo. ¿Qué le parece? Me parece bien, me parece bien. Yo les paso las presentaciones, Ok, de todas y cada una de los que hemos tenido aquí. Les puedo hacer algún tipo de Profe, dígame.
no sé si, no todos teníamos clase ahorita. Bueno, en el grupo en el que estoy solo tenemos esta clase. Igual puede seguir y los demás ven la grabación. Ok, me parece bien. Me parece bien. Sí, yo lo voy a seguir aquí. Digo, el que me quiera acompañar, qué padre, que aquí estamos. Y como quiera, voy a subir las presentaciones y obviamente esta grabación, ¿verdad? ¿Asenet quiere decir algo? Maestro, el otro tema es el de donde vamos a hacer el cuestionario. Perdón, no escuché bien. Dice, el otro tema es el que va a tratar de donde vamos a hacer el cuestionario. Es correcto. El de problemas fundamentales del derecho de familia. Es correcto, es correcto. Nancy, ¿quiere decir algo? Sí, maestro. ¿El examen va a ser el próximo lunes o cuándo sería? No creo. Todavía no nos dicen. De hecho, ya nos mandaron una junta que hubo. Yo creo que va a ser a partir como del jueves, por ahí. Miércoles o jueves se va a publicar. A reserva de confirmarlo. Maestro, y otra duda antes de retirarnos, porque ya casi me tengo que ir a la otra clase. Estuve haciendo el cuestionario y de todas, solamente una pregunta no encontré, que fue la número 1. La primera, sí. Sí, no sé si es otra pregunta y no se redactó bien, o tengo que buscarla en otro capítulo, porque no, ya le leí y no lo encontré. Sí, me pasaron ese dato. Déjeme, es que lo hacemos entre varios maestros y hay un maestro que las junta todas y define él cuáles son las que van a poner. Les aviso de esa pregunta, si tal vez no está bien redactada, ¿les parece que les avise hoy o mañana temprano? Les aviso qué vamos a hacer con esa pregunta. Para que esté más clara. Ok, sí, maestro, para poder subir la actividad y pues subirla en tiempo, ¿verdad? Así es. Claro que sí, mañana tienen esa respuesta. Gracias. Al contrario. Bueno, muy bien. Los que se están que retirar, adelante, no pasa nada. Y yo voy a seguir aquí con la presentación, con la que sigue, y les paso, como comenté con el compañero Alfonso, para que tengan también sus presentaciones y las puedan ver. Y yo estoy pendiente, ¿no? Cualquier cosa, para cualquier duda, cualquier tema que tengan. ¿Les parece? Nos parece muy bien. Gracias a todos, Vamos a continuar. Bueno. Voy a cerrar esta. Muy bien. Problemas fundamentales del derecho de familia. Problemas fundamentales del derecho de familia. Le pusieron problemas, no sé por qué, pero es básicamente por un tema de interpretación y pues sí, básicamente de interpretación y de cómo se contraponían algunos fundamentos. Dice, el objetivo es que el estudiante asocie el derecho de familia a la gran rama denominada derecho civil, donde es conveniente precisar si existe un parentesco entre el derecho civil patrimonial y el derecho de familia. Capítulo 1, problema lógico, sociológico y ético del derecho de familia, que está en la página 200, y problema político, patrimonial, teleológico y axiológico del derecho de familia. Los problemas fundamentales del derecho de familia son los siguientes: el problema lógico, sociológico, ético, político, patrimonial, teleológico y axiológico. A ver. El problema lógico tiene por objeto definir el derecho de familia para fundar su autonomía, definiendo al derecho de familia como una gran fuente de derecho,
entre el derecho público y el derecho privado. Y bueno, al final se define como derecho privado, ¿sí? El derecho de familia es derecho privado. Siempre en la ley hay derecho público y derecho privado. El derecho público es el Estado, el que genera las leyes, el que las vigila, el que las modifica, etcétera. Y el derecho privado, que al final de cuentas es el Estado el que genera el derecho para que funcione el derecho privado, pero el derecho privado son todas las relaciones que hay entre particulares, ¿sí? Y algunas cosas entre particulares y el Estado, ¿sí? A eso se le define el derecho privado. La diferencia más clara será que el derecho público son todas las normas que tienen por objeto estructurar al Estado, definir sus órganos y funciones, las relaciones entre los mismos o con los particulares, así como las que se originan entre los diferentes estados de la comunidad internacional. Tienen que ser normas de derecho público, ¿sí? Por derecho de familia entendemos el conjunto de reglas de derechos de orden personal y patrimonial, cuyo objeto exclusivo principal, accesorio o indirecto es presidir la organización, vida y disolución de la familia. O sea, el derecho privado, lo que les decía, aspectos entre particulares, ¿sí? El problema sociológico, desde el punto de vista sociológico, podemos decir que el derecho de familia tiene por objeto la organización de la sociedad doméstica. El problema sociológico del derecho familiar también se refiere al estudio de las instituciones domésticas desde sus orígenes y a través de la evolución que han presentado en el curso de la historia. ¿Qué es la sociología? Es la ciencia que estudia a la sociedad, cómo va funcionando la sociedad y da la información precisa para que se vayan generando las leyes y vayan cubriendo esos nuevos comportamientos, esa evolución de la sociedad, pues para que no salga del cuadro legal y que se haga un desorden después, ¿no? En el Estado, que al final de cuentas, aunque es entre particulares, el Estado es el que tiene que intervenir. En todo tiempo ha sido y es la familia, como se ha dicho tantas veces, la verdadera célula de la sociedad y base y piedra angular del ordenamiento social, no solo porque constituye el grupo natural e irreductible que tiene por especial misión la de asegurar la reproducción e integración de la humanidad a través de las generaciones y de los siglos, sino además porque es en su seno donde se forman y desarrollan los sentimientos de solidaridad, las tendencias altruistas, las fuerzas y virtudes que necesitan para mantenerse saludable y próspera la comunidad política. La familia como núcleo de la sociedad es fundamental y siempre se ha creído que la familia será y siempre es y siempre será lo que se necesita para que la sociedad funcione, ¿sí? No hay otra cosa, no hay otra cosa. Ahorita la familia, pues se ha desvirtuado mucho, la gente ya no vive en familia, y bueno, no quiero decir que la familia o la sociedad ha evolucionado, no, se ha cambiado tanto que el tema de familia ha dejado de ser, como lo dice aquí, como el núcleo, pero así nace y se ha creído siempre que la familia es el núcleo de toda sociedad. Entonces, pues lo hemos visto, las familias ahora son más pequeñas, son más, vamos a decirlo así, más frías, vamos a decirlo así. Cada vez los jóvenes, ahora platicando con algunos tutores, resulta que ahora los chavos ya no piensan tanto en tener hijos, por ejemplo. No, yo no voy a tener hijos, y esa es la tendencia, ¿no? Entonces, pues no sé a dónde vamos a llegar, ¿no? Pero bueno, el origen es ese es el origen, y pues ahí está todavía, ¿no? Con la esperanza de que todo vuelva en algún tiempo a eso. El problema ético es este problema, tratamos de determinar la influencia de la moral en la organización jurídica de la familia, tratando de diferenciar el derecho de la moral, precisando la intervención que tiene la moral en las diversas instituciones del derecho familiar.
cabe señalar que la moral es influyente, muy importante el derecho penal y el derecho de familia. En las demás disciplinas, como el derecho procesal, en el administrativo, en el constitucional y en el mercantil, se advierte cada vez menos la intervención de la moral en los problemas jurídicos. Cada vez las cosas son más frías y la parte de moralidad se va quedando atrás. Como la moralidad no es coercible, o no hay un castigo por eso, y la moral más bien viene dentro de la familia, dentro de la iglesia, dentro de las organizaciones. Entonces, pero si no se cumple con eso, no hay una pena, no hay un castigo, ¿no? Entonces, como que eso se ha ido dejando de ser tan importante y se van haciendo los procesos más fríos, ¿sí? Sin embargo, siempre se ha pensado que la moral es importantísima. Al Estado le importa mucho que la moral persista en los hogares, en las familias, porque si hay buena moral y hay buena educación y hay valores y hay todo eso, yo como Estado tengo menos problemas. ¿Están de acuerdo? Entonces, por eso el Estado no se puede meter mucho en eso, pero sabe de antemano que es muy importante. No sé por qué, dicen que quitaron en las escuelas públicas, quitaron cívica, en la materia de cívica, donde se hablaba mucho de ese tema, el respeto, etcétera, de muchas cosas se hablaban ahí. Eso ya no existe, creo, esa materia ya no existe, ni en las escuelas privadas. Entonces, pues muy mal, ¿no? Entonces, son de las cosas que por alguna razón, no, pues esto ya no, ya va dejando de ser importante. Dice, en el derecho familiar iremos comprobando que un concepto ético sirve de base para la celebración del matrimonio, de tal manera que este no es solo un contrato, como dice el Código Civil, sino una forma de vida moral permanente entre los consortes, tanto en sus propias relaciones como en la educación de sus hijos. Se dice mucho que el matrimonio es un contrato, pero en algunas partes, aquí mismo en la ley, dice que no es un contrato. Más adelante vamos a ver un video donde la Corte dice que no es un contrato, pero porque está buscando darle sensibilidad a esa unión en matrimonio a las personas y dejando de lado un contrato. Dicen que es un contrato porque hay derechos y obligaciones entre dos personas y hay voluntad y tiene los elementos esenciales de validez de un contrato, ¿sí? Pero si le das esa tonalidad a eso, pues como que lo dejas muy frío, ¿no? Es un contrato y etcétera, y si no cumple, pues de aquí se acaba, y etcétera, ¿no? No quieren darle esa tonalidad y quieren quitar la parte de contrato y quieren verlo como que es un compromiso, ¿no? Por eso, y como queriendo un poquito volver a lo de antes, compromiso, por eso el anillo de compromiso, ¿no? Porque me estoy comprometiendo contigo, a estar contigo, a tener una familia, etcétera, la fiesta, todo eso, aunque el Estado no lo diga, pero intrínsecamente está pensando pues que al final de cuentas eso es lo mejor, porque a mí me causas menos problemas al final, no hay tantos divorcios, no hay tanta violencia, donde yo siempre he estado, tengo que estar interviniendo, ¿sí? Es como todo, es como, por ejemplo, lo que pasó con los productos, los letreros que dicen que tiene mucha sal, que tiene mucho azúcar, que tiene etcétera, etcétera, todo eso no es nomás porque sí. Lo que pasa es que eso está causando enfermedades, ¿sí? Hay gente muy obesa, vamos a decirlo así, y el Estado, ¿qué? Tengo que atender toda esa gente, y sale carísimo. Atender a los que, por ejemplo, a las personas que tienen, desgraciadamente, que tienen diabetes, o que les dio cáncer, o que tienen alguna enfermedad por comer, no sé, cosas que no son saludables, pues al final el Estado tiene que pagar por eso, ¿sí? Y nos tiene que cobrar nosotros más impuestos, y los índices, porque ahora estamos evaluados también internacionalmente, entonces, oye, espérame, por eso dicen que México es creo que el segundo lugar en obesidad y el primer lugar en diabetes, entonces, pues no me conviene. Entonces, al igual que la familia, dice, necesitamos arreglar el tema de la familia porque me está generando muchos problemas, muchos divorcios y tantas cosas que se ven, ¿sí?
También en la alimentación, muchas enfermedades, mucha obesidad, etcétera, etcétera. Entonces, pues, eso lo tengo que resolver porque al final de cuentas yo tengo que atender eso, ¿sí? ¿Sí me explico? Sin admitir la idea religiosa de que el matrimonio, fíjense, sin admitir la idea religiosa de que el matrimonio sea un sacramento, para el derecho es evidente que la ley toma en cuenta fundamentalmente el aspecto moral de la institución, a fin de que no solo se realice la función biológica de la perpetuación de la especie, sino para que también exista una comunidad espiritual entre los consortes que permita a su vez cumplir con los deberes de vida en común, fidelidad, asistencia mutua y socorro que imponen el derecho y la moral. Otra vez, esa es la solución, ¿sí? Que hoy se está como desvaneciendo, pero al final esa es la solución, siempre ha sido esa la solución, y que al Estado al final le causa menos problemas y que intrínsecamente sabremos que si se lleva bien a cabo esto, pues somos un mejor Estado, un mejor país, etcétera, ¿no? El Estado, por ejemplo, está separado de la iglesia, pero sabe que la iglesia es importante. La religión es importante, sea cual sea, porque se reúnen, porque promueven estar juntos, porque promueven la moralidad, porque promueven el matrimonio, el cuidado de los hijos, la familia, etcétera. Entonces, dice, la iglesia no me puedo meter contigo, pero tú síguele con eso, porque a mí me ayudas al final de cuentas, y bueno, estamos generando una mejor sociedad. Entonces, esa es la razón. Problema político, dice, se plantea en el sentido de determinar si el Estado debe tener injerencia en la organización familiar. Se afirma que el Estado sí debe tener intervención en la organización jurídica de la familia por estas razones. Claro que debe tener injerencia el Estado. Si no estuviera el Estado, sí, bueno, por ejemplo, si no hubiera esa parte de moralidad, una familia donde no existiera la moralidad, ni los valores, ni nada, pues entonces, ¿quién los va a guiar? ¿Quién los va a promover como familia? Pues entonces tendría que intervenir el Estado, pero ahora a la fuerza, tratando de que no se separen, y bueno, y si ya no hay manera, bueno, pues el divorcio, ¿no? O ya te puedes divorciar muy fácil con el divorcio express, que lo vamos a ver más adelante. Tú puedes ir a divorciarte sin que esté tu pareja presente. Yo hoy puedo irme mañana al tribunal y decir, me voy a divorciar de mi esposa, y mi esposa ni se entera, hasta que no le notifican. Y ya estoy divorciado, ¿sí? Ya estoy divorciado. Entonces eso se ha hecho muy fácil. Pero también, ¿por qué se hizo muy fácil? Porque antes se generaban muchos problemas también. Los divorcios duraban años porque no se ponían de acuerdo. Entonces también para el Estado era un problema, ¿sí? Tener tantos divorcios pendientes ahí. Entonces vamos a hacerlo ágil, vamos a respetar el sentimiento de los cónyuges que ya se quieren separar, no los vamos a obligar a estar juntos, ¿sí? Y el tema del convenio, porque cuando al utilizar el divorcio express, bien, tiene que ir forzosamente aparejado un convenio en donde van a determinar, en el caso que haya hijos, en el caso que haya bienes, qué van a hacer con eso. Pero eso no va a impedir a que te divorcies, ¿sí? Antes, por no ponerse de acuerdo con el convenio, no te podías divorciar, por eso los divorcios duraban añales. Entonces, ahora primero te divorcias y en el convenio lo arreglas, más después, o en el camino, pero tú ya estás divorciado, ¿sí? Entonces, crean una solución, ¿sí? Pero crean otro problema. La gente ahora dice, los que se van a casar, oye, pues me caso, que acabo que me divorcio así en 2 segundos, ¿no? Entonces ya se están casando y están pensando, están con un pie adentro y un pie afuera, como les decía al principio. Mala la comparación, pero para mí, en una opinión muy, muy personal, la gente que no ha puesto su foto en el aula, y no para verla yo, ni digo, eso no tiene nada que ver, no me importa, siento que mantienen como un pie afuera. Por si me salgo, por si no me salgo, no pongo la foto. Así es aquí. En el divorcio, pues está bien rápido, nos casamos, no importa, y si no funciona, pues me divorcio, ¿verdad? Entonces ya estás como que con un pie afuera, ¿sí? Esa es mi opinión muy personal.
Dice, porque el Estado debe intervenir en la organización familiar, porque de la sociedad familiar depende en medida la solidaridad política, de tal manera que peligraría la existencia misma del Estado si ocurriera la disolución de la familia o ésta estuviese organizada de manera deficiente e incompleta por el derecho. O sea, un lugar donde esté nulo el vínculo familiar, un Estado donde el vínculo esté nulo, no haya familia, pues el Estado es como si pues no lo hiciste bien, compadre, no hiciste bien tu trabajo y mira cómo tienes a tu Estado en el tema familiar. Entonces vamos a hacer un relajo. Al vivir en familia, cuando la gente vive en familia, está comprobado, roba menos, se divorcia menos, se enoja menos, estudia más. Está comprobadísimo eso. Cuando no vives en familia, cuando está la familia separada, etcétera, etcétera, no en todos los casos, estoy hablando de estadísticas, pues hay más divorcios, hay más violencia familiar, hay todo eso. O sea, la familia es un ente que provoca que haya mayor tolerancia a los problemas. Los problemas ahí están, las dificultades ahí están, pero con familia se viven diferente. Dice, porque el Estado debe tutelar un conjunto de intereses de orden público que existen en el seno de la familia. Porque el Estado debe intervenir a través de sus órganos a fin de que se celebren determinados actos jurídicos tales como el matrimonio, la adopción, el reconocimiento de hijos, etcétera. Porque finalmente el Estado debe controlar la actividad de los que ejercen la patria potestad y la tutela mediante la intervención del juez, a fin de impedir actos perjudiciales en contra de los menores. Entonces, por eso es importante que el Estado esté al frente y vigilando que, pues que esto funcione, ¿no? Que esto funcione. El problema teleológico. Este problema se plantea para determinar cuáles son los fines específicos del derecho de familia. Entonces, hay una serie ahí de qué son los valores, cómo puede funcionar mejor, y bueno, y entra una serie de dogmas ahí, que por eso le llaman problema teleológico. El problema axiológico que habla de los valores en el derecho de la familia, el problema axiológico se plantea desde el punto de vista por lo que se refiere al concepto de justicia que deben existir en determinadas instituciones familiares, en cuanto atañe un régimen de seguridad, tanto desde el punto de vista de las relaciones personales, cuanto de las relaciones patrimoniales, para realizar el bien común y el orden dentro del grupo familiar. Yo me acuerdo cuando mis hijos, yo tengo 2 hijos, uno de 20 y otro de 17, me acuerdo de chicos me decían, cómprales un perro, y a mí me encantan los animales, entonces sí, vamos a comprar un perro, pero alguien me dijo, es que es importante que les compres un perro porque ahí ellos practican pues la convivencia con los animales, el amor, el respeto, el cuidado, la preocupación por un ser diferente a ellos, etcétera, y se me quedó muy grabado, y sí es importante, claro que mi esposa se volvió loca y ya no tenemos perro, pero bueno, duró un rato, unos años aquí con nosotros, pero por ejemplo, les platico así muy rápido un caso de unos amigos de nosotros, en donde siempre han tenido animalitos, ¿no? En su casa, perritos y todo, y en este caso, a una edad tenían unos conejos, es un niño y una niña, tenían unos conejos. Entonces, en un jardín muy amplio, y ahí juegan con los conejos. Van a visitarlos unos familiares, a ellos, unos familiares de ellos, y ahí están conviviendo. Los papás adentro de la casa, y los niños estaban en el patio jugando con la visita, con otros niños que venían de visita. Eran familia, ellos son familia. ¿Qué pasa? Que después, no sé, no me acuerdo cómo estuvo la cosa, pero entra uno de los niños a la casa, o sea, los que vivían ahí, llore, y qué pasó, y van a ver, y habían matado a los conejos. Cada quien tenía un conejo y los habían matado, pero feo, o sea, colgados, y los torturaron, haz de cuenta. Y lo curioso es que los hijos
los dueños de los conejos también participaron, pero después como que se arrepintieron, estaban llore y llore, pero fue una escena ahí muy, muy, muy fea. ¿Qué pasa? Que resulta que los familiares que fueron, bueno, pues es una familia que en disfunción, con muchos problemas, etcétera. Ya uno de los niños había lastimado a uno de sus perros, etcétera. Ya traen ese tipo de problemas. Entonces, fue muy fuerte aquello, me lo platicaba y se me quedó muy grabado, porque fue caótico. Entonces, los niños dueños de los conejos, ¿por qué actuaron así? O sea, ¿por qué no tuvieron la fuerza de decir que no? Entonces, ahí estaban con psicólogos y todo. Lo que pasa es que estos niños, pues, por no decir que no, y porque viene otros niños con otra educación, con otras vivencias, y estos, no sé, los siguieron, ¿no? Como algo natural, y siguieron y mataron a sus propios conejitos ahí. Y fue un tema ahí muy sonado entre los amigos y familia ahí de nosotros. Y eso pasa. Esas son las cosas que se deben de evitar. Después fueron a terapia y olvídate, un relajo. En cuanto a los conceptos jurídicos fundamentales del derecho de familia, están los sujetos de derecho, los objetos jurídicos, supuestos jurídicos y consecuencias de derecho, nexo jurídico y relaciones jurídicas. Dice, los sujetos de derecho familiar, fundamentalmente los parientes por consanguinidad, afinidad o adopción, los cónyuges y las personas que ejercen la patria potestad o tutela, también los concubinarios. Parientes. La categoría de pariente es esencial en el derecho de familia por la diversidad de consecuencias jurídicas que se presentan. Pues está muy claro, ¿no? Los parientes a la hora, por ejemplo, de heredar, depende de qué tipo de parentesco tenemos, es como sí o no tienes derecho a un bien, ¿no? Los cónyuges, la calidad de consortes o cónyuges es importantísima en el derecho de familia, en virtud de que no solo crea sujetos especiales del matrimonio, con el conjunto de derechos y obligaciones que recíprocamente la ley concede e impone, sino que además se proyecta sobre los parientes legítimos. ¿Sí? Cónyuge, no sepan qué es cónyuge. Cónyuge viene de yugo. Yugo es un pedazo de madera así muy grande que se le ponía a los animales, a las bestias, a los toros o a las vacas, para mantenerlos juntos y que puedan juntos llevar una carga muy pesada. Entonces, pues ya se imagina, no sé quién le puso eso, pero cónyuges viene de esa pieza de madera. Personas que ejerzan la patria potestad y menores sujetos a la misma, dentro del parentesco, se originan las relaciones específicas que impone la patria potestad sobre los padres e hijos, o en su caso, entre abuelos y nietos. Tutores o incapaces. La incapacidad de ciertos sujetos, menores no sujetos a patria potestad, y mayores de edad privados de inteligencia o afectados en sus facultades mentales. ¿Se han fijado que en algunas formas que llenan ustedes, firma de los padres o tutores, firma de los padres o tutores? Por si no tienen papás, pues ¿quiénes los están cuidando? ¿Quiénes están a cargo de ellos? ¿Sí? Curadores, consejos locales de tutela y jueces pupilares en relación con la tutela misma, que se hace necesaria la intervención de otros sujetos que cumplan funciones especiales cuando son personas que están con capacidades diferentes, pues, y que no tienen familia, pues se les asigna a través de un consejo una tutela. ¿Sí? Concubinos, pues ya saben que es concubinos. En algunos sistemas como el nuestro se reconocen estos sujetos del derecho de familia. Ya el concubinato, lo vamos a ver más adelante, ya es reconocido, ya casi es como el matrimonio. Lo vamos a ver más adelante. Está interesante el tema. Por ahí vi en algún estado de la República donde reconocen el amaciato. El amaciato es, pues ahora sí, un matrimonio donde el esposo o la esposa tiene un amante. ¿Sí? En la ley, o sea, actualmente, esa persona que vive fuera del matrimonio no se le reconoce esa relación.
ahora se le está reconociendo. Ya hubo un caso en un estado de la República donde al amaciato se le reconoce y se le reconocen al amante, incluso tiene derecho ya, o es lo que estaban peleando, que tiene derecho a los bienes, ¿verdad? Porque había muerto el señor, se dan cuenta que tiene un amaciato, con hijos, etcétera, y bueno, le están peleando eso, que ella también tiene derechos de la casa, de los bienes que tenía el señor. Entonces, pues son cosas que se vienen y que son cosas que se ven mucho y que cosas que se tienen que atender. Y por eso el Estado se va dando cuenta de ese tipo de cosas y no las puede dejar fuera, las puede dejar fuera un rato, un tiempo, pero conforme se va dando, pues tienes que ir a empezar a regular ese comportamiento, esa situación. Objetos del derecho de familia. Hemos definido el derecho como el conjunto de normas que tienen por objeto regular la conducta intersubjetiva que se manifiesta en facultades, deberes y sanciones. Eso lo tenemos claro. Los objetos propios del derecho de familia. Definición de los derechos subjetivos familiares. Cabe definir los derechos subjetivos familiares diciendo que constituyen las distintas facultades jurídicas que se originan por el matrimonio, el parentesco, la patria potestad o la tutela. Clasificación de los derechos subjetivos familiares. Se clasifican en derechos subjetivos familiares no patrimoniales y derechos subjetivos familiares patrimoniales. Un derecho patrimonial es cuando es susceptible de valorarse en dinero, lo vimos en el video, es de manera directa o indirecta, en cambio se caracteriza como no patrimonial cuando no es susceptible de dicha valoración. Ejemplo, patrimoniales, derecho a heredar y alimentos en la sucesión legítima. Los no patrimoniales, el derecho que yo tengo de alimentos, yo no lo puedo, ese derecho que yo tengo a alimentos, cuando por ejemplo mis padres están divorciados y que mi papá da alimentos para mí, o a mi mamá, yo no puedo vender ese derecho, ¿sí? No me lo pueden embargar y tampoco lo puedo vender. Por eso no es patrimonial. Todo lo patrimonial es lo que es valorable y lo patrimonial es que no es valorable. Consecuencias del derecho de familia. Para el derecho de familia existen dos tipos de consecuencias. Las relacionadas con la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos, de obligaciones y de estados jurídicos. Los referentes a la aplicación de determinadas sanciones. Consecuencias de creación de derechos y obligaciones y de estados jurídicos. En derecho familiar, las consecuencias constitutivas o de creación se presentan principalmente respecto a los estados jurídicos, que a su vez originan un conjunto de derechos y obligaciones de manera más o menos permanente, como el matrimonio. ¿Sí? Cuando ya estás casado, vives en matrimonio, tienes un sinnúmero de derechos y obligaciones que cumplir, ¿sí? Para con tus hijos, para con tus familiares, para con tus viejitos. Hay gente que por decisión propia no atiende a sus padres ya grandes o a sus abuelos, ¿no? Tienes la obligación de hacerlo, la ley te obliga a hacerlo, si no hay nadie más que lo pueda hacer, te obliga al familiar inmediatamente directo, que son los hijos, ¿sí? Consecuencias de la transmisión de derechos, deberes y estados jurídicos. Las consecuencias de transmisión son excepcionales en derecho familiar, sin embargo, pueden presentarse en dos casos: a la adopción, tutela o tutela testamentaria. La adopción permite una verdadera transferencia de la patria potestad de los padres consanguíneos al adoptante. Expresamente en el artículo 403 del Código Civil Federal dice así: los derechos y obligaciones que resultan del parentesco natural no se extinguen por la adopción, excepto la patria potestad que será transferida al padre adoptivo. Fíjense, si yo tengo un hijo y decido adoptarlo, por alguna razón, por la razón que ustedes quieran, mi obligación hacia él no se extingue. Por haberlo adoptado no se extingue. Solamente se extingue mi patria potestad.
O sea, la patria potestad, el cuidado, del cuidado y ver que no le falte nada a ese menor. Pero mi obligación persiste. Claro que en la práctica es otra cosa. Aquí estamos hablando de lo que dice la ley. En la práctica suceden las cosas muy diferentes. Acuérdense que hay muchas cosas que están plasmadas en la ley, pero tiene la gente que, a petición de parte, hacerlo valer. Si tú no dices nada, ahí se queda, la ley ahí está. Pero si tú no dices nada, pues no pasa nada, ¿sí? Tú dices, ¿cómo es posible que la ley diga eso y yo conozco a alguien que no sé qué, porque no lo ha hecho valer, ¿sí? Aparte, digo, no obstante que no es tan fácil hacerlo valer, la gente no lo hace, entonces hay situaciones que son a petición de parte y hay situaciones que son de oficio. De oficio es que inmediatamente el Estado tiene que actuar independientemente que le digas o no le digas, ¿sí? Pero todo eso es a petición de parte. Tienes que decirle al Estado, está ocurriendo esto, ayúdame, ¿qué hago? Por ejemplo, ¿verdad? Por decirlo así. O con un abogado, está pasando esto, ayúdame, ¿qué hago? Listos con eso. La otra vez, en alguna otra presentación, una señora me dijo, no es cierto, eso que usted dice no es cierto, porque no sé qué. Ah, pero ya avisó. No ha dicho nada. No, pues entonces, ¿cómo? Hay que avisar, hay que darlo a conocer, hay que demandar, hay que utilizar un abogado, hay que ir al tribunal. Relaciones jurídicas del derecho familiar. No quiero ver, ¿todavía tengo gente o ya me quedé solo? No, todavía tenemos gente. Perdón. Muy bien, ya vamos a acabar. Relaciones jurídicas del derecho familiar. Son aquellas vinculaciones de conducta que se constituyen por el parentesco, el matrimonio, el concubinato, el divorcio, la patria potestad o la tutela. En cuanto al parentesco, se considera que comprende todas las relaciones específicas de la filiación legítima o natural de la patria potestad. Respecto a las relaciones que origina el divorcio, generalmente se comprenden en el estudio de las relaciones conyugales como una prolongación y consecuencia de las mismas, pero en nuestro concepto tal punto de vista es inadecuado. Por último, las relaciones propias de la tutela deben ser estudiadas independientemente de aquellas que se crean por la patria potestad, pues tienen supuestos y contenidos diferentes. Con esto, a ver, déjame ver, no estoy checando algo. Básicamente esto que acabamos de leer, pues es cómo se vincula las relaciones que existen por parentesco, por matrimonio, por el concubinato, por el divorcio y por la patria potestad o la tutela. Por ejemplo, aquí dicen, en cuanto al parentesco se considera que comprende todas las relaciones específicas de la filiación legítima o natural. O sea, todo el parentesco, cómo está, de mi familia, cómo está estructurado, quién es mi papá, quién es mi mamá, quiénes son mis hijos, quiénes son mis hermanos, quiénes son consanguíneos, quiénes son por afinidad, todo ese cuadro, ese árbol que a veces hacemos, pues tiene una razón de ser e importa mucho a la hora, por ejemplo, de una herencia, ¿sí? Respecto a las relaciones que origina el divorcio, bueno, pues el divorcio, aunque hay una separación y se acaba una forma jurídica, un acto jurídico, se acaba un acto jurídico, pero se generan otros, ¿sí? O sea, el hecho que te divorcies no acaba con las obligaciones, si hay hijos, no acaba con las obligaciones de estar pendiente de los hijos, ¿sí? O de los bienes que se generaron. Inclusive, y podemos hablar de una bola de temas de cuando es un divorcio, de cómo estaban casados, si por bienes mancomunados o por bienes separados, qué va a pasar con eso. Si estaban por bienes mancomunados, pues esto me corresponde, esto no, etcétera, etcétera. Y luego por bienes separados, pues sí, yo nunca trabajé, tú siempre estuviste trabajando, el esposo, hiciste mucho dinero, vamos a poner un caso, sí, nada más que yo también, como yo cuido a tus hijos,
todo el tiempo para que tú trabajaras e hicieras generar riqueza, pues yo también tengo derecho, ¿no? Y es peleable y se gana, ¿no? Ella, la persona también, el cónyuge, tiene derecho a esa parte, ¿no? Y el juez lo determina. Por último, las relaciones propias de la tutela deben ser estudiadas independientemente de aquellas que se crean por la patria potestad, pues tienen supuestos y contenidos diferentes. La patria potestad, bueno, pues cuando estás cuidando a hijos que no son tus hijos por consanguinidad, no son de tuyos de sangre, pero de alguna manera o por alguna situación te estás haciendo cargo de ellos. Con eso termino esta presentación, estos dos temas. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Alguien levantó la mano. Imelda. ¿Quiere decir algo, Imelda? Sí, profe. Tenía una pregunta. Bueno, tenía dos preguntas, pero una de ellas es sobre lo que está diciendo del divorcio. Y usted dijo que los divorcios express, siempre hay una notificación o simplemente la otra persona se entera de que ya se divorció y... No, se entera por la notificación. Y si no hay siempre hay una notificación. Siempre. Debe haber una notificación. A veces lo que pasa es que no encuentran a la persona. Si, por ejemplo, ya se separaron, ya hay un tema de separación, a veces no encuentran a la persona, pero eso no impide que tú ya estés divorciada, por ejemplo. Ok, muy bien. Y otra cosa, hablando de lo que estaba al principio, a las personas físicas, las personas morales, y que estaba hablando acerca de lo que era la religión, me recordé un tema, vamos a decir, un pastor viene siendo una persona física y la iglesia es una persona moral o tiene que pertenecer a una organización para que sea una persona moral. La iglesia, por ejemplo, si la iglesia quiere adquirir un inmueble, tiene que ser una persona moral. El pastor sería el pastor de la iglesia, el autorizado por la iglesia para ser el pastor. ¿Sí? Sí. Pero la iglesia es la que debería, por ejemplo, de adquirir inmuebles a través de una razón social, una asociación civil, que es lo que más o menos casi siempre es lo que utilizan, una asociación civil. O sea, siempre tiene que estar, ¿cómo se dice? En una asociación religiosa. Pues sí, lo que tú me quieres decir que ese pastor está comprando cosas en su nombre para la iglesia, ok. Lo que quiero decir es que a veces hay personas que están así en las iglesias y son independientes, no están dentro de una organización que lleva un determinado nombre, o sea, solo es un pastor con su iglesia. Ahí ese pastor podría sacar una R, un número para la propia iglesia. Sí, claro. Puede generar una asociación civil, ¿sí? Okay. Sí lo puede hacer. Y esa asociación civil puede comprar inmuebles, puede comprar un auto, puede comprar con el dinero pues de los que integran la iglesia, ¿verdad? Ok. Sí, no, sí, mi duda era eso de que si tenía que estar en una organización de muchas iglesias o solamente una podría tener su propio registro. Sí, entiendo que las religiones donde hay pastores, ellos hacen su propia organización y son independientes de todas y nomás son ellos, ¿haz de cuenta? Ajá, sí, es que como hay algunas que están en organizaciones, como que vamos a decir, son 40 iglesias en una organización, pero hay algunos que se salen y están independientes, entonces así también pueden tramitar un número. Así es, así sí puede. Ok, muchas gracias, profe. Al contrario. ¿Algo más, compañeros? ¿Alguna duda? Una pregunta. Buenas noches. Dígame, buenas noches. Ahí con respecto a eso de que las iglesias y todo eso no pagan impuestos, ¿qué tan cierto es?
Fíjate que no, sí pagan impuestos, sí pagan impuestos. En la empresa que yo trabajé, tenía, eh, es una empresa muy grande, Vitro, no sé si lo ubican. Esa empresa en su momento generó creó muchas colonias para sus trabajadores, ¿sí? Entonces, este, en la constitución de las colonias, destinó terreno para que hicieran iglesias, ¿sí? Entonces, ahí hicieron iglesias y me consta que pagaban impuestos, por ejemplo, por lo menos los prediales los pagaban. Y estoy casi seguro que todo lo demás lo pagan también. Cada vez que compran algo, tienen que pagar el impuesto. Ok. Pero ahí no les llevan como que un tipo de regulación acerca de sus ingresos, ¿no? Porque, o sea, yo un tiempo, como que me invitaron, ¿no? Ajá. Y estuve yendo, y sí como que pedían diezmos y las Sí. limosnas, pero pues nunca dan como que un recibo, y pues obviamente no se les van a exigir por lo mismo, de que se supone que es una iglesia, los des de voluntad, y pues, pero pues al final como que ponían una caja, ¿no? Y pues la gente sí metía dinero, entonces pues sí se veía que sí sacaban. Sí. De hecho, mira, cuando la iglesia, te voy a decir cómo amarran el tema de cómo tuviste los ingresos. Sí hay como una laguna ahí, porque en la iglesia, hoy voy a hacer, como dicen, como un templo, ¿no? Voy a hacer este templo y voy a pagar esto a la gente que hace el templo, por decirlo, el arquitecto, etcétera, los trabajadores. A ellos les cobran impuestos. Las cotizaciones que ellos hacen a la iglesia van con impuesto. Entonces la iglesia ahí paga impuestos. Pero al momento de que Hacienda ve que la iglesia tuvo ese gasto, le va a exigir a la iglesia cómo lo obtuviste, cómo tuviste ese recurso para hacer tu templo. Entonces ellos tendrán alguna forma de decir, bueno, pues yo tengo ingresos por limosnas, vamos a decirle así, mensuales en un promedio de tanto, ¿sí? Y eventualmente Hacienda tendrá que pues checar eso, si decide Hacienda, a ver, déjate hago una auditoría o algo, lo pueden hacer. Nadie puede ir por la vida sin pagar impuestos. Nadie. Yo sé que hay mucha gente que no paga impuestos, etcétera, pero bueno, la ley dice que toda persona que recibe un ingreso debe pagar impuestos. Llámese padre o no padre, iglesia o no iglesia, el que sea. Ok. Sí. ¿Alguien más? ¿Alberto Flores? ¿Quiere decir algo? Sí, buenas noches, profe. Buenas noches. Ahí con el comentario del compañero, yo creo que están más, ya sea auditados que los de Soriana o los corporativos, de que ellos sí son los que se van sin, tal vez no pagar las cantidades correctas, pero pues sí se están libran un vigilados. poquito más. Sí, es correcto, así lo pienso yo también. Imelda, ¿querés decir otra cosa? Muy bien, ¿alguien más que quiera comentar algo? ¿Alguna duda con la tarea? ¿Alguna duda con el aula? ¿Algo que esté faltando? ¿Algo que no le entiendan? ¿Algo que les falte yo de revisarles? Creo que me faltan algunos foros del segundo foro. ¿Estamos bien? Todo bien. Todo bien. Bueno. ¿Qué les iba a decir? Pues listos con el examen, les voy a poner un mensajito para decirles cuándo va a ser el examen. Y más o menos les digo qué es lo que van a estudiar, pero básicamente serán todas las preguntas que hemos visto. Pero ahí les pongo un mensajito exactamente qué es lo que hay que estudiar. Plácido, ¿quieres decir algo?
No, pues la clase está muy claro, y más los videos que puso están muy entendibles. Qué bueno, me da mucho gusto. Qué bueno. Profesor, una pregunta. Dígame. No digo nombres ni nada de eso, ¿verdad? Pero ¿es posible pedir como que un cambio de, o sea, no que quiten al maestro, ¿no? Sino que el alumno lo cambien con otro maestro? ¿Cómo? O sea, ¿quieres cambiar un alumno que no esté en el salón, un alumno? No, por ejemplo yo, ¿no? Ah. Suponiendo que no me siento como que satisfecho con las clases que estoy recibiendo con cierto profesor o profesora, Ok. pues me quisiera como que cambiara, que me diera clases otra maestra, otro maestro, ¿no? Ah, ya. Sí, es que por ahí como que hay dos materias que son muy, muy, muy esenciales. Ujú. Y siento como que no se le está echando ganitas por parte del maestro. profesores. Así es. Ok. Es muy... Tengo que checarlo, Antonio. Si quieres, sabes, sí es importante. Mándame un mensaje, Antonio, para que no se me olvide. Mándame un mensaje. Si quieres, no me digas nombres ni nada. O sea, nomás mándame el mensaje y yo lo veo con coordinación, a ver qué se puede hacer. Supe también, también otra persona que estaba inquieta en otra materia. No sé qué se resolvió. Pero bueno, vamos a ver. Digo, lo más que puede pasar es que le diga al maestro, oye, pues ponte las pilas, ¿no? Sí, la idea no es como que quemar al profesor, no, simplemente pues sí, no, claro. De la manera más pacífica, pues en este caso, pues yo sería como que la solicitud de que cambien con otro profesor que de la misma materia. Profesor o profesor. Así es. No, sí, Antonio, mándame un mensaje y lo canalizo. Muy bien. ¿Sí? Gracias. De nada. No te aseguro nada, pero yo lo canalizo. Gracias. De nada. ¿Algo más, compañeros? Daniela Castillo, Rocío Cavazos, Ana García, Gabriela Nava. ¿Ya se durmieron? Todo bien, maestro, gracias. Todo bien, qué bueno. Bueno, pues estamos pendientes. Cualquier cosa, yo me quedo ahí al tanto de cualquier cosa, cualquier duda, lo que sea de la materia del aula, con toda confianza. ¿De acuerdo? Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches, Rocío. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias a todos. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.